En el cómic del señor Francisco Ibáñez Maastricht Jesús, los agentes Mortadelo y Filemón tienen que proteger a una serie de políticos españoles que quieren aspirar a ocupar un cargo importante en la futura Unión Europea. Entre los políticos hay figuras destacadas de los años 90 como el señor Jesús Gil, el señor Ruiz Mateos, el señor Julio Anguita, el señor Aznar, el señor Roca y en la esquina está el señor don José Ramón Caso, del que en este canal aún no habíamos hablado. Al señor Caso le apodaban el taxista del Duque de Suárez. Presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del Gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. Cuando el señor Suárez, en el año 1981, dimite como presidente del Gobierno y como presidente de su partido, la UCD, la Unión de Centro Democrático, intenta seguir controlando el partido desde la distancia a través de sus afines. Por eso el presidente de la UCD al principio es el señor Rodríguez Sagún, suarista, el secretario general es el señor don Rafael Calvo Ortega, suarista, y el secretario de organización es don José Ramón Caso, suarista, que hasta tiene que ir a Televisión Española a defender que TVE esté controlada por la UCD cuando era Vox Populi que lo estaba. Y si no tiene miedo el gobierno, que explique por qué ha cesado al director de los servicios informativos por sacar el problema de los 2 millones de parados en esta televisión. Y además, ¿Y por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo explican? Juan Luis, Por miedo. que el gobierno tenga miedo es un juicio a los tuyos. Perdona, estoy contigo. Fíjate que además ese programa... Bueno, una puntualización, como me ha dicho Juan Luis Cebrián, porque seamos precisos en los términos. El gobierno no ha cesado a nadie. Hay un cauce, un estatuto de televisión. Yo voy a ser muy preciso. El gobierno hay un director, entonces estás llamando mentiroso al director del ente público. Señor. Perdóname, el director del ente público ha manifestado públicamente que en el uso de sus facultades, que responde de ellas ante el Parlamento, no ante el gobierno, ha cesado a Hombre, Caso, pregúntale a Pío Caballilla, hombre. Directamente. Perdóname, Alfonso Directamente a Guerra, Pío insistes entonces en descalificar a una persona que públicamente... No, descalifico al ministro que llama por teléfono diciendo... Y a lo mejor a Balbín lo llama mañana diciendo, oye, que se acabó la clave, que esta señora ha dicho unas cosas que... Claro. ¿Quién sabe? Cuando el Duque de Suárez dejó de controlar la UCD porque se produce la alianza entre democristianos, martinvillistas azules y liberales contra el señor Suárez, decide que abandona el partido para crear su propio partido suarista, el Centro Democrático y Social, el CDS. He sentido, por tanto, en función de esto y después de una profunda reflexión, la necesidad de que siga existiendo en el espacio político español un partido político de centro y por eso nace Centro Democrático y Social. Y entre los que se van con él al nuevo CDS está el señor Caso. En octubre de 1982, en plena campaña electoral, el CDS celebra su primer congreso. En él se forma la primera ejecutiva, con el señor don Adolfo Suárez como presidente, y es el señor Suárez el que escoge al señor don José Ramón Caso como el primer secretario general del CDS. En las primeras elecciones, las de 1982, en las que se presenta, no le va demasiado bien porque solo obtiene 2 escaños, uno para el señor Suárez por Madrid y otro para el señor Sahagún por Ávila. El señor Caso no saca escaño y esos 2 diputados se van al grupo mixto. Por lo que el partido se encuentra con lo que se llama una travesía del desierto, con solo 2 diputados y prácticamente ninguna presencia en ciudades relevantes o en parlamentos regionales relevantes. Es en ese momento cuando se decía que los militantes del CDS cabían en un taxi. Se hablaba del taxi del Duque de Suárez, el taxi del CDS y el chofer de ese taxi, el taxista, era el señor Caso. Cuando se acercan las elecciones de 1986, hay un gran llamamiento para que el CDS se integre en alguna coalición con los otros partidos del bloque del centro-derecha, básicamente o bien con la Operación Roca del señor Miquel Roca o bien con la Operación de Coalición Popular del señor Fraga. Pero el señor Suárez y el señor Caso apuestan a que el partido se siga presentando en solitario. Eso provoca un gran debate interno. De hecho, miembros de la Ejecutiva, como el señor don Manuel Jiménez de Parga, se dan de baja del partido diciendo, era miembro de la Ejecutiva y se da de baja del rompe con el Comité Nacional y dimite, diciendo que ir en solitario es ir al fracaso y que el partido tendría que haberse aliado o con Roca o con Fraga. En esas elecciones, el señor Suárez y el señor Caso confían la dirección de la campaña en el señor don Pablo Sebastián, un periodista, hasta ese momento considerado progresista, que lidera una campaña en la que el CDS tiene que presentarse como un partido que pueda ser atractivo para votantes del centro-izquierda. Dentro de esta estrategia está que el señor Suárez y el señor Caso fichan a gente como el señor don Raúl Morodo,
que había sido secretario general del Partido Socialista, del señor Tino Galván, o gente como el señor don Carlos Revilla, que había sido presidente de la Diputación de Madrid con el PSOE, o gente como el señor don Ramón Tamames, que venía del Partido Comunista, aunque ya había iniciado su larga evolución. En aquellas elecciones, el CDS pasa de 2 a casi 20 escaños, 19 que luego serán 21. Durante 4 años, con 2 escaños, difícilmente podíamos tener el Parlamento como la cancha de juego político, porque teníamos al mismo tiempo que ir construyendo una fuerza política en toda España. Sin estructura de partido es muy difícil obtener unos buenos resultados electorales, y mucho menos cuando se carecen de medios, pero aun teniendo muchísimos medios sin estructura de partido es imposible. Entonces, a partir de ahora, con el juego del único reglamento de la Cámara, que nos permitirá tener las mismas facilidades que el resto de las formaciones políticas presentes en el Parlamento, CDS será una voz que se oiga en cada debate y en cada comisión. Se convierte en la tercera fuerza política de España, pero moralmente se convierte en el segundo gran triunfador de las elecciones después del PSOE, porque el señor Roca ha sacado 0 con su operación Roca y el señor Fraga se ha estancado, ha dado una imagen de techo electoral de alguien que nunca podrá ganar las elecciones al señor González. Eso provoca que muchos medios giren su mirada hacia el CDS, que comienza a ser visto como una alternativa nuevamente, y el hecho de que emitiera el señor Fraga hace que parezca que llegue el momento del señor Suárez otra vez, el canto del cisne del señor Suárez. Me parece que usted se va alejando de la realidad que vivimos el resto de los españoles, que se está encerrando en un mundo y aparte, y que cada vez tiene menos que ver ese mundo con los problemas de cada día. Y me preocupa además que ese mundo, se esté produciendo en ese mundo una auténtica inversión de valores. No se ría, señor presidente. Porque parece que la realidad del país ha dejado de ser un conjunto de problemas que tenemos que resolver y abordar para ser simplemente los datos económicos con los que hay que aprender a convivir. En ese momento el señor Suárez decide hacer un cambio en la Secretaría General del partido, que don José Ramón Caso se retire, tras haber cumplido con su labor durante la travesía del desierto, y que le reemplace el señor don Jesús María Viana, Chus Viana, un hombre de confianza del señor Suárez. Se celebra un segundo congreso para aprobar ese relevo. Pero ese relevo no durará mucho, porque tan solo unos meses después de que el señor Viana fuera elegido secretario general del CDS, se muere repentinamente. En sus memorias, don Luis Herrero explica la muerte del señor Chus Viana como que tenía el problema de que le gustaba demasiado comer, amante de la gastronomía. Tras la muerte del señor Viana, el señor don José Ramón Caso volvió a ser secretario general del CDS y por tanto fue el responsable de coordinar la campaña del CDS en las municipales del año 1987. Esas elecciones fueron un auténtico éxito para el CDS, porque entra en una gran mayoría de parlamentos y de ayuntamientos, y en muchos de ellos es el partido bisagra. Alianza Popular estaba convencida de que el CDS uniría los votos con los populares para desbancar al PSOE en Alcaldía y en Comunidad de Madrid. Pero en aquel momento el señor Suárez no estuvo por la labor, presidía Alianza Popular el señor don Antonio Hernández Mancha, a quien el señor Suárez no parecía tener demasiado respeto. ¿Qué aprovecharía usted, don Adolfo Suárez, de Felipe González? Su capacidad de persuasión. ¿De Alfonso Guerra? Su capacidad de trabajo. ¿De Fraga? Su obstinación. ¿De Hernández Mancha? Y lo que hace el señor Suárez es pactar con el PSOE que ellos se abstengan para que el PSOE pueda seguir gobernando en minoría en comunidad y en ayuntamiento, y a cambio le dan al CDS la presidencia de la Asamblea de Madrid en la persona de doña Rosa Posada. En todo momento el PP hizo todo tipo de gestiones para convencer al CDS de que modificara su actitud. De hecho, a finales de 1988, don Alberto Ruiz Gallardón lidera una negociación con el CDS y con el propio señor Caso para intentar convencer al CDS de que pacte con el PP una moción de censura conjunta PP-CDS para echar al señor Leguina, una gestión que fracasa, y por ese motivo el señor Ruiz Gallardón dice que dimite como vicepresidente del Partido Popular por haber fracasado en aquella gestión. Señor Caso, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice usted al respecto? Pues lamentablemente tener que decir al señor Ruiz Gallardón, y además lamento todo este incidente por una sencilla razón. Lo más lamentable de todo esto es que, como decía hoy el señor Leguina, se lo estaba pasando muy bien, y a nosotros, desde luego, que estamos en la oposición, lo que nos importa es controlar a quien está en el gobierno, en este caso en la Comunidad de Madrid, al Partido Socialista, y que el debate del Estado de Región no se hubiera desvirtuado. Pero hay un hecho muy claro, y lamento decírselo así al señor Gallardón, porque sí estoy autorizado para decirlo.
y que tengo la palabra cierta del presidente del partido, Adolfo Suárez, es que no hubo ninguna entrevista, ninguna conversación con el señor Hernández Mancha en la fiesta nacional, en la fiesta que dio la reina de Inglaterra, como no la hubo en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, como no la hubo en la recepción del rey del 12 de octubre, como no la ha habido en los últimos tiempos, ni en persona, ni telefónica con el señor Hernández Mancha. Y esto es lamentablemente los hechos, y además es obvio que la carga de la prueba en todo caso recae sobre quien hace la afirmación, que nosotros no hemos sacado esta película, por así decirlo, lamentable, a la escena, puesto que los primeros sorprendidos fuimos nosotros anoche cuando empezaron a llamar los periodistas diciendo que de fuentes de AP pues habíamos pactado una cosa que éramos los primeros en enterarnos a través de los periodistas. Es decir, quiero dejar muy claramente y muy tajantemente marcado que Adolfo Suárez, en la famosa, según dice el señor Ruiz Gallardón y el señor García Tizón, que también ha visto unas declaraciones suyas, les ha afirmado el señor Hernández Mancha que tuvo una entrevista con Adolfo Suárez a la hora de la moción de censura. Lamentablemente tengo que desmentir que esa conversación no se produjo, y hay una cosa muy clara: esa recepción, esa cena, hubo muchos invitados muy ilustres en la sociedad española, en la política española, que bueno, que si quiere el señor Mancha atestiguó personas que estuvieron allí que se produjo esa conversación. Señor Gallardón. Sí. ¿De dónde surge esta historia? Bueno, yo he relatado mis fuentes y, como usted dice, contrastan, y respetando como respeto la declaración del señor Caso, yo le tengo que decir, porque además no he hecho sino una manifestación del conocimiento que a mí, mi presidente nacional, Antonio Hernández Mancha, me ha dicho exactamente lo contrario de lo que él está manifestando. Es decir, la verdad es que la gente no se lo creyó mucho y pensó que el señor Gallardón dimitía más bien porque ya estaba negociando con el señor Fraga pasarse a su bando para liderar la rebelión contra el señor Mancha. Poco después de que el señor Fraga volviera a la presidencia del Partido Popular en 1989, llega a un pacto con los señores Suárez y Caso para que efectivamente el CDS acepte unir sus votos al PP en todas las comunidades y ayuntamientos donde formen mayoría absoluta para echar a los socialistas del poder. Eso sirvió para que el señor don Agustín Rodríguez Sagún del CDS se convirtiera en alcalde de Madrid, pero también sirvió para que el CDS diera la imagen de ser un partido bisagra del Partido Popular. Gobiernos de coalición, incluso PSOE-AP, gobiernos con los comunistas, gobiernos con regionalistas del CDS y de otras formaciones políticas entre ellas. Bueno, cada institución requiere un tratamiento especial, y a veces, incluso muchas veces, hay que tener en cuenta, sobre todo en instituciones como los ayuntamientos, la compatibilidad entre las personas. Por tanto, nosotros no hacemos experimentos en estos momentos con los ayuntamientos y las diputaciones o las comunidades autónomas. Simplemente, donde subsisten problemas o existen problemas, intentamos solucionarlos según nuestro leal saber entender, e intentando, insisto, en que se haga un programa de gobierno más parecido a nuestras ideas políticas. Una última cuestión, señor Caso. En el encuentro entre Fraga y Suárez, después del Congreso de Alianza Popular, ¿se va a tratar solamente de recomponer una relación personalmente deteriorada, como se ha dicho, o de algo más? Pues no sé cuáles serán las intenciones del señor Fraga. Yo lo que conozco... Conocerá las del señor Suárez, supongo. Sí, y conozco que en su día, cuando el señor Fraga anunció, que fue hace 2 o 3 meses, que pensaba retomar el liderazgo en Alianza Popular, y empezó a hacer una serie de declaraciones, hizo algunas declaraciones un poco, digamos, peyorativas en relación al CDS y a Adolfo Suárez, a las que este contestó, y fue cuando el señor Fraga envió una carta personal al señor Suárez, invitándole a entrevistarse con él para deshacer entuertos y manifestándole que no malinterpretara sus palabras, que tenía un respeto personal y que estaba con deseos de recomponer la situación personal entre ambos, que son conocidos desde hace muchos años. A lo cual contestó el señor Suárez que estaría encantado de tener ese encuentro para restablecer las relaciones personales una vez pasado el Congreso de AP, para que no se malinterpretara ese encuentro precisamente por la situación preelectoral de la Alianza Popular. En ese año 89 hay elecciones europeas, y el señor Suárez decide que sea el propio secretario general del partido, el propio señor don José Ramón Caso, el que encabece la candidatura del CDS a las europeas de 1989, con el spot de Caminando hacia el centro. Paso al centro, paso al centro, paso al centro democrático y social. Paso al centro, paso al CDS, paso al centro, vota al centro, vota al centro democrático y social. José Ramón Caso, 42 años, economista y abogado, secretario general de CDS, número 1 de la candidatura de CDS al Parlamento Europeo. No les fue muy bien
porque aunque obtuvieron 5 eurodiputados, obtuvieron menos de lo que habían obtenido en las elecciones anteriores, las del año 87. El señor Caso dijo que esto era culpa de Televisión Española, que estaba a favor de los socialistas, lo cual era en parte verdad, pero es también una forma de no hacer autocrítica. Yo diría que hay un responsable político, que serían los partidos políticos, que no hemos sabido cortar con ese clima insano y que por tanto no hemos sabido convencer a los electores de que convenía votar. En segundo lugar, yo creo que hay una responsabilidad compartida. Por supuesto que en esta responsabilidad de los partidos políticos la responsabilidad es proporcional a la importancia y a la capacidad de influencia sobre el electorado que unos y otros tenemos, obviamente. Y yo creo que hay una responsabilidad institucional del gobierno como gobierno y no del partido del gobierno, y de su utilización del medio de comunicación por excelencia, que es la televisión española. El CDS había perdido 2 escaños, que eran precisamente los que había ganado la agrupación electoral don José María Ruiz Mateos. Yo creo que está ahí probablemente un voto contra Hacienda y contra la prepotencia de Hacienda. Entonces el Duque de Suárez y el señor Caso consideran que es que les ha hecho mal, les ha dado mala imagen aparecer como bisagra del Partido Popular, y convocan un congreso en Torremolinos donde el CDS aprueba la percha. Es decir, que en las municipales de 1991 el aliado preferente del CDS será el PSOE, y que allá donde haga falta el CDS como bisagra, que sea para apoyar gobiernos de progreso, es decir, gobiernos de la izquierda. Nosotros como partido político hemos tomado una resolución en el Congreso de Torremolinos. Como sabe usted, los congresos son los que diseñan la política del partido para los próximos 3 años, que es el mandato que tiene cada congreso en nuestro partido. Y ahí con el 94% de los votos se diseñó una estrategia política que consistía en aceptar el diálogo y en dialogar con el partido del gobierno, y que consistía en que en el supuesto de formar coaliciones de futuro de gobierno tendrían que ser sobre programas progresistas. Se produce el Congreso de Torremolinos del año 90, la acusación que hay contra el secretario general del sector crítico, pues de don Abel Cádiz y de otros, es que usted es como el creador de la percha con el PSOE, curiosamente. Entonces, me llama la atención el cambio en tan solo un año, de que en el 89 el señor Caso se ha señalado como partidario de pactar con el Partido Popular, y en el 90 es señalado como el autor de la percha de pactar con el PSOE. Bueno, como es obvio, las mociones de censura desataron una virulencia interpretativa en los medios de comunicación y una acción virulenta del Partido Socialista en contra del CDS, acusándonos de complicidad con el Partido Popular, que lleva a que en nuestra acción política estemos todo el día reclamando nuestra independencia y poniendo de manifiesto aquello que nos separa ideológicamente del Partido Popular y también del Partido Socialista. Ese ruido enorme que se genera en la política española hace, lógicamente, que unos u otros, dentro del CDS, que es una opción, insisto, pequeña, en formación, todavía sin la madurez suficiente, unas personas se sientan muy concernidas con los ataques que vienen desde el Partido Socialista y desde los medios de comunicación más alineados con la izquierda, y otros se sientan más concernidos con los ataques que vienen de los medios más alineados desde la derecha. Es decir, obviamente el Partido Popular estaba también presionando para conseguir que les ayudáramos a conseguir el poder en todos aquellos sitios que seguía gobernando en mayoría relativa el Partido Socialista. Querían hacer mayorías, unos y otros, mayorías homogéneas. En ese año 1990, que se celebra el Congreso de Torremolinos, hay unos comicios, los de Andalucía, en los que se presenta el CDS, y el señor Caso ocupa un papel protagonista en aquella campaña, y el CDS se queda con 0 escaños en Andalucía. Eso era algo, como ustedes saben muy bien, esperado, lo habían anunciado todas las encuestas. A pesar de las encuestas, nosotros hemos luchado en defensa de nuestras ideas para intentar cambiar esa actitud previa del electorado con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo. Probablemente no ha sido suficiente el trabajo y el esfuerzo que hemos desarrollado en esta campaña. Pero es que después llegan a las municipales de 1991 y ya desde el principio se veía que los resultados no iban a ser muy buenos. De hecho, el señor Caso se negó a hacer declaraciones al comenzar el escrutinio porque ya veía que la cosa no iba a ir bien. Pero, como los datos que tenemos hasta la fecha son exclusivamente de sondeos de salida que tienen muchos errores, no voy a hacer ninguna declaración ni ninguna valoración hasta que tengamos los datos de las 100 primeras papeletas de cada mesa. Y por tanto estoy aquí exclusivamente por razones de cortesía y gentileza hacia vosotros. Y espero de vosotros que no hagáis ninguna pregunta porque no la voy a contestar. José Ramón, ¿nos puedes volver a explicar otra vez aquí tu pregunta? Cuando tengamos...
por cortesía y gentileza a los periodistas. Finalmente se confirmó que el CDS se quedaba fuera del Ayuntamiento de Madrid y fuera de la Asamblea de Madrid y de un montón de sitios más, y ese mismo día el señor Suárez dimitió como presidente del CDS. Presento mi dimisión como presidente del CDS. Por tanto, quedaba automáticamente el señor Caso como hombre fuerte del partido mientras se convocaba un congreso para elegir a un nuevo presidente. La idea del sector oficialista, del sector suarista, del propio señor Suárez, era que don Raúl Morodo, el antiguo dirigente socialista del partido del señor Tino Galván, fuera el nuevo presidente del CDS y que el señor don José Ramón Caso fuera el nuevo secretario general. Pero había un gran grado de contestación contra el señor Caso, dado que se le culpaba de la política de bandazos del partido. Adolfo Suárez se había marchado y yo era, digamos, el representante o el que quedaba como ante el conjunto del partido como el representante de esas decisiones políticas, porque era el secretario general, que habían llevado a esa tensión tan fuerte en el CDS y en los medios, a un lado y a otro, cuestionando si éramos una opción independiente o si éramos un complemento natural del Partido Popular o del Partido Socialista. Con el deseo de que hubiera consenso, el señor Caso renunció a seguir siendo secretario general del CDS y aceptó que la candidatura oficialista fuera con Raúl Morodo como presidente y doña Rosa Posada como candidata a secretaría general. Pero esa candidatura oficialista se vio derrotada y tanto Morodo como Posada perdieron, seguramente porque les perjudicó haber sido apoyados por Suárez y por Caso. Después de aquel congreso quedó como secretario general don Antoni Fernández Teixido, que además sería el portavoz parlamentario del CDS en el Congreso. Pero apenas duró unos meses, porque a los pocos meses de aquel congreso, el señor Teixido dimitió tanto como secretario general del CDS como portavoz parlamentario. Bueno, realmente solo dimitió como secretario general del CDS, él quería seguir como portavoz, pero el señor Caso le reemplazó como portavoz. Con lo cual parecía que el señor Caso seguía teniendo un poder importante, dado que siguió siendo el portavoz parlamentario del CDS durante el resto de legislatura, es decir, 91-93. ¿Muy cabreado, poco cabreado, nada cabreado? No, yo comprendo que estas cosas, Fernando, son gajes del oficio. Disgustado, porque me parece que José Ramón Caso no ha estado acertado, que ha cometido un error político, que ha sido injusto conmigo, pero sobre todo, esas cosas pueden todas olvidarse, pero sobre todo es porque perjudica una decisión de esas características al partido. Le mandó a usted, yo le preguntaba ayer al señor Caso si le había mandado al motorista para comunicarle la buena nueva o si se lo había dicho de palabra. No, tuvo la gentileza de decírmelo de palabra y además enviar un motorista por los pasillos de los despachos que compartimos hubiera sido un poco estrafalario, ¿no le parece a usted? Ya. En el año 1993, el CDS queda fuera del Congreso de los Diputados y se convierte en un partido extraparlamentario. Es en ese momento cuando se celebra un congreso extraordinario para decidir si el partido se disolvía o no. Don José Ramón Caso era uno de los que defendió públicamente que el CDS debía disolverse y que debía integrarse en el PSOE de don Felipe González. Pero esa opción fue derrotada y tras esa derrota el señor Caso se retiró de la política. Y es que el electorado del CDS había desaparecido, su nivel de votos era tan bajo que ya hasta un taxi se quedaba grande. Para mí el CDS muere en las elecciones del 93. Se queda fuera. Cuando nos quedamos fuera del Parlamento Nacional. Pero más que nada por una razón, yo no veía posibilidades con las alineaciones de la sociedad española, con la tensión tan fuerte que se había generado entre los dos polos del Partido Socialista y del Partido Popular, que había hecho que nuestros electores, la gran mayoría de nuestros electores, hubieran decantado por, con comillas, simplificar sus opciones políticas. No estaba la sociedad española, también había una crisis económica fortísima, no quería opciones, digamos, de una gran independencia intelectual que pudieran apoyar a unos u otros en función de la racionalidad de las propuestas. Se quería unos contra otros. Al final, si te colocas en el centro de la carretera, o te atropellan los que van o te atropellan los que vienen. Lo único es cuándo va a pasar. Pero al final acabarás arrollado. Entonces, al final, el que está en el centro no es que lo atropelle el que va o el que viene, lo atropella el PP en este país, o la derecha. En este caso sí.